Bueno, vamos a ver otras reacciones de adición que dan los alquenos. Por ejemplo, la adición de ácido sulfúrico. Los alquenos reaccionan con el ácido sulfúrico concentrado y frío, formando compuestos conocidos como sulfatos ácidos de alquilo, de esta fórmula general. Estos productos se generan por la adición de hidrógeno a un carbono del doble enlace y del ion disulfato al otro átomo de carbono. Si se diluye la solución sulfúrica del sulfato ácido de alquilo con agua y se calienta, se obtiene un alcohol con el mismo grupo alquilo que el sulfato original. Este producto, este sulfato ácido de alquilo, se ha descompuesto por el agua, formando un alcohol y ácido sulfúrico. Se dice que se ha hidrolizado. Esta reacción o esta serie de reacciones proporciona una vía para preparar alcoholes. Con este propósito, generalmente se efectúa la adición del ácido sulfúrico a los alquenos. Este es un método excelente para la manufactura de alcoholes en gran escala, puesto que los alquenos son fáciles de obtener por el cracking del petróleo. Ciertos alcoholes no pueden obtenerse por este método porque la adición del ácido sulfúrico sigue la regla de Markovnikov. Por ejemplo, puede obtenerse alcohol isopropílico, pero no N-propílico. Puede obtenerse alcohol terbutílico, pero no alcohol isobutílico. Veamos entonces cómo es el mecanismo de reacción. Es una adición electrofílica igual que las que hemos estado trabajando hasta el momento. Es un mecanismo en dos pasos. En un primer paso, el electrófilo del ácido ataca al carbono generando el carbocatión más estable, para lo cual este electrófilo se une al carbono menos sustituido. En un segundo paso, el anión sulfato ácido, el nucleófilo, se une al carbono que porta la carga positiva, dando lugar al sulfato ácido de alquilo. Aquí vemos un ejemplo de un alqueno que une dos carbonos de igual grado de sustitución. Por eso, el alcohol producto, luego de la adición y posterior hidrólisis en presencia del calor, es una mezcla de el alcohol del 3-pentanol y del 2-pentanol. Bueno, otras reacciones típicas de los alquenos son las reacciones de hidroboración y posterior oxidación para dar un alcohol. La característica de este tipo de reacciones es que el alcohol obtenido es un alcohol con orientación anti-Markovnikov. Hemos visto hasta el momento dos métodos para hidratar un alqueno: la hidratación en medio ácido y la adición de ácido sulfúrico y posterior hidrólisis del sulfato ácido de alquilo. Ambas reacciones producen un alcohol con orientación de Markovnikov. Entonces, ¿cómo podemos transformar un alqueno en un alcohol anti-Markovnikov? Bueno, la vía es esta, la que se denomina reacción de hidroboración. El borano es esta molécula
boro hidrógeno 3, que está formando un complejo con un éter cíclico que se denomina tetrahidrofurano. Esta forma compleja del borano y el éter es la forma en que el borano normalmente se utiliza como reactivo en reacciones orgánicas. El borano se añade a uno de los carbonos del doble enlace del alqueno y se obtiene un alquil borano. El peróxido de hidrógeno básico oxida al alquil borano a alcohol. La hidroboración, que es esta primera etapa, y oxidación posterior convierte a los alquenos en alcoholes añadiendo agua al doble enlace con orientación anti-Markovnikov. No vamos a ver el mecanismo de reacción, pero sí vamos a hacer referencia a la estereoquímica de la reacción. La adición simultánea del boro y del hidrógeno al doble enlace da lugar a una adición sin. El boro y el hidrógeno se adicionan por la misma cara del doble enlace. Vamos a ver también la adición de halógenos a alquenos. Los halógenos se adicionan a alquenos para formar dialuros vecinales. Una molécula de halógeno, como puede ser cloro, bromo, algunas veces iodo, es electrofílica. ¿Cómo se entiende esto? ¿Cómo una molécula no polar, como el halógeno, puede ser electrofílica? Bueno, justamente la proximidad de la molécula no polar del halógeno al doble enlace con alta densidad electrónica del alqueno retrae a los electrones hacia el átomo del halógeno más alejado del alqueno, quedando este átomo de halógeno con déficit electrónico, es decir, como electrófilo. Entonces, en esta reacción, la molécula de halógeno, que es electrofílica, con un nucleófilo, como es el alqueno, reaccionan desplazando como grupo saliente a un ion haluro. Es decir, este enlace se rompe heterolíticamente y se desplaza un halógeno con el octeto de electrones completo. Se forma, en esta primera etapa del mecanismo de la reacción, un ion bromonio o halonio en forma general para un halógeno cualquiera. Este ion halonio contiene un anillo de 3 miembros con una carga positiva en el átomo de halógeno. En un siguiente paso se produce la apertura del ion halonio debido a la acción de un nucleófilo que es el haluro saliente en el paso anterior. ¿Por qué se llama ion halonio? Porque la carga positiva está localizada en el halógeno. En un ion bromonio, todos los átomos de este ion tienen el octeto completo, a diferencia de lo que ocurre en un carbocatión. Sin embargo, este anillo de 3 miembros tiene una tensión considerable, lo que combinado con una carga positiva en un átomo de halógeno electronegativo, hace que el ion halonio sea fuertemente electrofílico.
el ataque de un nucleófilo, tal como el ion haluro, hace que el ion halonio dé un producto estable que es el dihaluro vecinal. Dado que el haluro ataca desde el lado posterior, la adición de halógeno es una adición anti-estereoespecífica. Bueno, aquí tenemos, mediante ilustrada, la bromación de un alqueno, es el etileno. Vemos cómo se forma el ion bromonio en un primer paso debido a la polarización de la molécula de halógeno por la proximidad del enlace pi del alqueno. Esta proximidad de esta alta densidad electrónica provoca un flujo de electrones hacia el bromo. Los electrones pi del alqueno desplazan al ion bromuro del bromo 2 y se genera el ion bromonio. El anión bromuro ataca al carbono del ion bromonio cíclico por la parte opuesta a donde se encuentra el bromo que entró primero. La reacción es estereoespecífica y se obtiene un dihalo derivado vecinal de estereoquímica anti. Aquí tenemos una animación del mecanismo de halogenación de alquenos. En este caso, tenemos el 2-buteno, la bromación del 2-buteno. Y vamos a ver una reacción más, que es la formación de halohidrinas. ¿Qué es una halohidrina? Es un alcohol con un átomo de halógeno adyacente al átomo de carbono que tiene la función alcohol. En presencia de agua, los halógenos se añaden a los alquenos para formar halohidrinas. Podemos ver que el primer paso del mecanismo de reacción es el mismo que en la halogenación de alquenos, es decir, es la formación del ion halonio. El halógeno se añade al alqueno para formar un ion halonio, que es fuertemente electrofílico. El agua actúa como nucleófilo para abrir el ion halonio y formar la halohidrina. Si comparáramos esta formación de halohidrinas con la halogenación de alquenos, en el caso anterior, en la halogenación de alquenos, la reacción transcurre sin el uso de un disolvente, o en caso de llevar disolventes, un disolvente inerte, como por ejemplo el tetracloruro de carbono. Entonces, en el medio de la reacción, solo está disponible el ion haluro como nucleófilo para atacar al ion halonio, y se obtiene así un dihaluro. Pero cuando en el medio de la reacción hay otro nucleófilo, como es el agua, en este caso, la molécula del disolvente, el agua, es el nucleófilo más apropiado para atacar al ion halonio. Cuando una molécula de agua ataca al ion halonio, el producto final es una halohidrina, con un halógeno en un átomo de carbono y un grupo hidroxilo en el carbono adyacente.
Así, por ejemplo, si el halógeno es, como en este caso, bromo, hablamos de una bromidrina. Si es cloro, cloridrina. Si es yodo, iodhidrina. Aquí podemos ver el ejemplo de la formación de la alohidrina por reacción entre un ciclopenteno, bromo y una solución acuosa. El producto es el trans 2-bromociclopentanol. En este caso, la estereoquímica de la adición es de tipo anti, igual que lo que ocurría en la adición de halógeno a un doble enlace.